Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. El desierto era la iglesia de Elías y también su purgatorio. Todos los días cabalgaba más allá de los límites verdes y prósperos de su rancho hacia la frontera donde la tierra se rendía a la arena y a la roca, un lugar de una belleza austera y brutal. No iba allí para cazar ni para vigilar el ganado. Iba para recordar. La vastedad silenciosa era el único lugar lo suficientemente grande para contener su dolor. Su rancho era un imperio de orden y eficiencia, pero su casa era un museo de silencio. Cada habitación estaba impecable, cada objeto en su lugar, pero no había vida. Era el cascarón de una felicidad que había existido, y Elías era su único y fantasmal curador. Se movía a través de su rutina con la precisión de un autómata, con el dolor como un compañero constante y mudo. Hacía 5 años, esa misma extensión de desierto había sido el escenario del fin de su mundo. Recordaba cada detalle con una claridad que el tiempo se negaba a suavizar. La carreta rota, el sol despiadado, la fiebre súbita que atacó a su esposa, Sofía, y a su hijo de 2 años, Leo, con una ferocidad terrible. Recordaba su impotencia al darles la última gota de su agua, al rasgar sus propias ropas para crear una sombra. Y recordaba el momento en que el llanto débil de Leo se silenció, seguido, horas después, por el último suspiro de Sofía en sus brazos. Los había enterrado allí mismo, bajo la sombra de un solitario árbol de Josué, y una parte de sí mismo fue enterrada con ellos. Desde entonces cabalgaba hasta el borde del desierto, no para visitar sus tumbas, sino para estar cerca del dolor, el único sentimiento que lo hacía sentirse vivo. Aquella tarde el calor titilaba en el horizonte, creando espejismos. Pero lo que Elías vio no era una ilusión. Era un punto oscuro, una mancha de movimiento donde no debería haber nada más que arena y matorrales secos. Su instinto, afilado por años de soledad y por la necesidad de autosuficiencia, se puso en alerta. Desmontó de su caballo, tomó su rifle y comenzó a acercarse a pie, usando las dunas y las formaciones rocosas como cobertura. Podría ser un coyote, un bandido perdido o tal vez un buscador de oro delirando por la sed. Al llegar a la cima de una pequeña cresta de arena, se tumbó levantando su catalejo. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. No era un hombre, era una mujer, caída sobre la arena, con el cuerpo encorvado en una posición de agotamiento final. Y en sus brazos sostenía firmemente un pequeño bulto envuelto en telas. Una madre y un bebé. La escena lo golpeó como un puñetazo. La imagen era un eco perfecto de su propia tragedia. Una mujer y un niño, siendo devorados por el mismo desierto que se había llevado a Sofía y a Leo. El dolor, que era una brasa constante en su pecho, estalló en una llama viva, quemándolo con el recuerdo de su fracaso, de su impotencia. Sintió un mareo, el mundo inclinándose bajo el peso de aquel déjà vu agonizante. No pensó, actuó, guardó el catalejo y comenzó a bajar la duna, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. El sonido de su aproximación despertó a la mujer. Levantó la cabeza y el rostro que él vio estaba cubierto de polvo y desesperación, los labios agrietados, pero los ojos ardían con una intensidad feroz y protectora. Al ver la figura alta e imponente de Elías acercándose, un hombre corpulento con un rifle en la mano, el terror se apoderó de ella. Se arrastró hacia atrás, intentando proteger al bebé con su propio cuerpo, un animal salvaje defendiendo a su cría. No veía en él a un salvador, sino a la personificación de la muerte que la había estado cazando. Segura de que aquel era el fin, de que aquel hombre la mataría o simplemente la dejaría allí para morir, tomó la última y más desesperada decisión de una madre.
Con manos temblorosas, desenvolvió parcialmente al bebé y lo extendió en dirección a Elías. «Por favor, Señor», imploró, su voz un susurro ronco y quebrado por la sed. «A mí no pierda su tiempo conmigo». Empujó al bebé un poco más hacia adelante, un sacrificio ofrecido en el altar del desierto. «Pero salve a mi bebé, por favor, salve a mi hijo. Él es inocente, lléveselo, solo déjelo vivir». Sus palabras, aquel acto de altruismo supremo, atravesaron 5 años de luto y apatía y golpearon el corazón de Elías con la fuerza de un rayo. Su súplica era la misma oración silenciosa que él había hecho a un cielo vacío mientras sostenía a su propia familia moribunda. En aquel rostro desesperado vio el reflejo del amor de Sofía y vio la oportunidad, no una oportunidad de borrar su pasado, sino de honrarlo, de darle a esta historia un final diferente. La parálisis que lo había atenazado por años por fin se rompió. Avanzó con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. No tomó al bebé. En lugar de eso, se arrodilló en la arena caliente a su lado, una montaña de hombre doblegándose ante la fuerza de una madre. Sacó su cantimplora y con una delicadeza que sus manos grandes y callosas apenas recordaban cómo poseer, le levantó la cabeza y llevó la boquilla a sus labios agrietados. «Beba», ordenó, su voz grave y cargada de una emoción que lo sorprendió. Ella vaciló, con los ojos llenos de desconfianza. «Beba», repitió él con más suavidad. «Un niño necesita a su madre, y no voy a enterrar a nadie más en este desierto». La última frase, dicha con un dolor crudo e innegable, pareció convencerla. Bebió, el agua escurriéndose por su barbilla. La hizo beber despacio. Luego le dio un poco de agua al bebé, humedeciendo sus labios. Entonces, sin decir una palabra más, la tomó en sus brazos. Era sorprendentemente ligera, un manojo de huesos y determinación. Con la madre y el hijo seguros en sus brazos, se levantó y caminó firmemente de regreso hacia su caballo. Con una pericia nacida de la fuerza, montó, acomodándolos frente a él, su cuerpo formando un escudo contra el sol y el viento. Mientras el caballo comenzaba la larga y lenta jornada de regreso al rancho, Elías miró a la mujer exhausta y al niño que se acurrucaba contra ella. Ya no estaba cabalgando hacia su pasado de dolor. Por primera vez en 5 años, estaba cabalgando lejos de él, llevando consigo la frágil e inesperada semilla de un futuro. El viaje de vuelta del desierto fue una procesión silenciosa y surrealista. Para Elías, el mundo se había contraído, existiendo solo en los límites de sus brazos y de la preciosa carga que llevaban. El peso de Clara, exhausta y casi inconsciente, era una presencia fantasmal, un eco enfermizo del peso de su amada Sofía en aquellos últimos días terribles. Pero el peso del bebé, acurrucado entre ellos, era algo nuevo. Era una brasa de vida en medio del recuerdo de la muerte. Mientras su caballo fantasma caminaba con un paso cuidadoso e instintivo, Elías era un hombre en guerra consigo mismo. Cada roca, cada cacto retorcido que pasaban, era un hito en su mapa personal de dolor. Veía el lugar exacto donde la rueda de su carreta se había roto. Más adelante, la sombra de la acacia donde había refugiado a Leo del sol, el pequeño cuerpo de su hijo ya ardiendo en fiebre. Y allí, la colina rocosa donde finalmente había admitido la derrota y se había arrodillado bajo un cielo de latón, un hombre quebrado implorando a un Dios sordo. Durante 5 años había revisitado esos lugares en sus pesadillas. Ahora los estaba atravesando en la dirección opuesta, no como un sobreviviente que huye de la muerte, sino como un salvador que carga la vida. La ironía era tan profunda que llegaba a ser sofocante. ¿Qué estoy haciendo? La pregunta resonaba en su mente a cada paso del caballo. Era un hombre que había elegido la soledad como su penitencia.
Su casa era una tumba que mantenía impecablemente limpia. Su rutina era una forma de autoflagelación, un recordatorio constante de su fracaso. Y ahora estaba trayendo al corazón de su santuario de luto a dos extraños, una mujer y un niño, el espejo exacto de todo lo que había perdido. ¿Era un acto de masoquismo? ¿O era, y el pensamiento lo aterró, un acto de esperanza? Cuando finalmente dejaron atrás la arena y entraron en las tierras fértiles de su rancho, el cambio en el paisaje fue abrupto. La hierba alta, el sonido del ganado pastando, la sombra fresca de los robles. Fue en ese momento que Clara despertó de su letargo. Sus ojos se abrieron y se agrandaron, primero en confusión, luego en asombro, al ver la prosperidad que los rodeaba. Elías sintió el cuerpo de ella tensarse en sus brazos, una mezcla de admiración, y se dio cuenta de miedo. Para ella, un hombre de tal poder y riqueza podría ser un salvador o un monstruo aún más peligroso que el desierto. La casa principal apareció a la vista, grande e imponente, construida con piedra de río y la mejor madera de las montañas. Era una casa diseñada para generaciones, para albergar el sonido de risas y de pies corriendo. Pero, al acercarse, lo único que emanaba de ella era un silencio profundo y antinatural. Elías desmontó con un cuidado infinito, ayudando a Clara a bajar, su cuerpo aún débil e inestable. La tomó en sus brazos de nuevo, como si fuera una pluma, y la subió por los escalones del porche. Al cruzar el umbral, sintió el aire frío y estancado de la casa envolverlos. Era el aire de un lugar sin vida. El gran reloj del vestíbulo dio las horas, y el sonido retumbó contra los techos altos como el gong de un funeral. La llevó no a una de las habitaciones de huéspedes, frías y sin uso, sino que subió las escaleras y entró en la habitación principal, la habitación de él y de Sofía. Una habitación en la que no había dormido desde la muerte de ella. Las cortinas estaban cerradas, los muebles cubiertos por sábanas blancas. Con el pie empujó la puerta para abrirla y, con un movimiento brusco, arrancó la sábana de la gran cama de nogal, liberando una nube de polvo y recuerdos en el aire. La depositó con delicadeza sobre la cama. Por un momento, la visión de una mujer acostada en aquella cama, una mujer que no era Sofía, casi lo hizo retroceder en pánico. Pero entonces, el bebé en sus brazos soltó un gemido débil y la realidad del presente se superpuso al dolor del pasado. A partir de ese momento, Elías se movió con un propósito que venía de un lugar profundo y olvidado de su ser. Su primera prioridad era el niño. Con una extraña mezcla de torpeza y ternura, comenzó a cuidar del bebé. Encontró una vieja caja de madera en el almacén, la forró con las mantas de lana más suaves que poseía y la colocó al lado de la cama, una cuna improvisada. Calentó agua en la estufa y, con una tira de lino limpia, limpió suavemente el rostro y el cuerpo del bebé. Sus manos, acostumbradas a sujetar las riendas de un caballo salvaje o el mango de un hacha, parecían gigantescas y toscas, pero su tacto era sorprendentemente ligero. Después, centró su atención en Clara. Se había dormido de nuevo, un sueño de puro agotamiento. Preparó un caldo de pollo ligero, el único alimento nutritivo y fácil de digerir que se le ocurrió. El acto de cocinar, de moverse por la cocina que había sido el dominio de Sofía, era una tortura. Cada olla, cada especia, traía una nueva oleada de recuerdos, pero perseveró, movido por una necesidad que no comprendía. Cuando Clara finalmente despertó de verdad, horas después, la luz del atardecer entraba suavemente por las ventanas que él había abierto. El bebé dormía pacíficamente en la cuna improvisada. Había un tazón de caldo caliente y un vaso de agua fresca en una mesita al lado de la cama. Y sentado en un sillón en la esquina de la habitación, en silencio, estaba Elías, un centinela inmóvil, el miedo en sus ojos,
al despertar en un lugar extraño, fue rápidamente reemplazado por la confusión y luego por una comprensión lenta y agradecida. Estaba a salvo. Su hijo estaba a salvo. Este hombre extraño y triste los había salvado. «Gracias», susurró ella, la voz aún débil. Elías solo asintió, incómodo bajo el peso de su gratitud. No era un héroe. Era un hombre actuando por compulsión, intentando quizás pagar una deuda con los fantasmas. En los 2 días siguientes se estableció una rutina silenciosa. Él se ocupaba de sus necesidades básicas, le traía comida, se aseguraba de que tuviera agua, mantenía el fuego encendido y observaba cómo la fuerza regresaba lentamente a su cuerpo, cómo el color volvía a su rostro. Y observaba la manera en que cuidaba al bebé, con un amor feroz e instintivo que era lo único poderoso en aquella habitación. Al tercer día, Clara logró levantarse. Envuelta en una de las batas de Sofía que Elías le había dejado, caminó hasta la ventana y miró la vastedad del rancho. Luego se volvió hacia él, con la dignidad regresando a su postura. «Señor», dijo, con la voz más fuerte, «usted salvó mi vida y la de mi hijo. Nunca podré pagarle, pero no puedo ser una carga. En cuanto tenga fuerzas me iré. Intentaré encontrar trabajo en la ciudad». La idea de que se fuera, de que volviera al mundo que la había expulsado, de que se llevara aquella nueva vida lejos de la seguridad de aquellas paredes, despertó un pánico en Elías. No había pasado por todo aquello, no había violado su propio luto para simplemente verlos desaparecer. El acto impulsivo de rescate ahora exigía un compromiso consciente. Se levantó, acercándose a ella. «Esta casa no ha conocido una vida de verdad en 5 años», dijo con voz grave. «Está limpia, pero está vacía. Lo tengo todo y no tengo nada». Miró la cuna donde dormía el bebé. Su hijo necesita un techo seguro para crecer, y esta casa necesita el sonido de un niño para volver a respirar. La miró fijamente, el corazón latiéndole con fuerza por la audacia de sus propias palabras. «Quédese, no como mi invitada, no como una carga. Quédese. Hay espacio, hay comida, hay seguridad». La propuesta quedó flotando en el aire, no una oferta de empleo, sino algo mucho más profundo. Era una invitación para que ella y su hijo llenaran el vacío de su casa, y aunque no se atrevía a admitirlo, el vacío de su corazón. Clara miró el rostro de aquel hombre, el dolor en sus ojos, y comprendió. Él estaba tan perdido como ella. Eran 2 náufragos que se habían encontrado en medio del océano, y allí, en aquella casa grande y triste, había una isla, un refugio. Miró a su hijo, su razón de vivir, y tomó su decisión. «Nos quedaremos», dijo ella. Y con esa simple frase se sentaron las bases de una nueva e improbable familia sobre la tierra sagrada del luto. Las semanas se convirtieron en meses, y la casa de Elías, antes un reloj detenido en el tiempo, comenzó a pulsar a un nuevo ritmo. Era un ritmo dictado ya no por el recuerdo de la muerte, sino por la demanda incesante de la vida. El llanto del bebé por la mañana, el olor a leche que Clara calentaba en la estufa, el suave sonido de una canción de cuna flotando por el pasillo. Para Elías, que se había acostumbrado al silencio como un monje se acostumbra a su celda, esos sonidos eran una invasión, pero una invasión que lentamente comenzó a anhelar. La transformación de la casa era un reflejo de la silenciosa sanación que ocurría en su interior. Clara, con un respeto instintivo por el luto de Elías, no movió los muebles del lugar ni guardó los retratos de Sofía. En cambio, trajo vida al espacio que ocupaban. Abrió las pesadas cortinas de terciopelo, permitiendo que la luz del sol inundara las habitaciones por primera vez en 5 años. Colocaba un ramo de flores silvestres en un jarrón sobre la chimenea, un pequeño punto de color vibrante en medio de la madera oscura y la piedra sobria.
y, lo más importante, cocinaba. La cocina, que para Elías era solo un lugar funcional para preparar comidas solitarias, se convirtió en el corazón cálido de la casa, emanando olores a pan recién horneado, a guisados y a café de olla. Elías observaba todo a distancia, un espectador en su propia casa. Mantenía su rutina de trabajo en el rancho, pero sus caminos lo llevaban cada vez más cerca de la casa durante el día. Se sorprendía a sí mismo inventando excusas para ir al taller cerca del granero, desde donde podía ver a Clara en el porche, meciendo al bebé. Veía la devoción en su rostro, el amor incondicional que derramaba sobre el niño, y eso lo hería y lo sanaba al mismo tiempo. Era un espejo doloroso de lo que había perdido, pero también un recordatorio de la belleza que había olvidado que existía en el mundo. El puente entre sus dos mundos solitarios fue, inevitablemente, el niño. El bebé, a quien Clara llamó Ben, en honor a su propio padre, crecía fuerte y sano, y comenzó a notar a Elías. Desde su cuna improvisada, los ojos curiosos del niño seguían a la figura alta y silenciosa que entraba y salía de la casa. El primer contacto real ocurrió en una tarde perezosa. Elías estaba sentado en el porche limpiando una pieza de arreo. Clara había puesto a Ben en una manta en el suelo, y el bebé, ahora con algunos meses, se dio la vuelta y por primera vez gateó. Y gateó, con una determinación vacilante no hacia su madre, sino hacia las grandes botas de cuero de Elías. Llegó hasta ellas y con sus manitas se aferró a la pernera del pantalón de Elías, usándolo como apoyo para intentar levantarse. Elías se quedó helado. El toque de esa manita, la confianza instintiva del niño, fue como un rayo. Miró la coronilla del bebé, los finos cabellos castaños, y una ola de emoción tan poderosa lo golpeó que apenas pudo respirar. Lentamente, con una mano que temblaba, tocó la cabeza del niño. El cabello era suave, exactamente como recordaba que era el de Leo. Clara observaba la escena desde lejos, con el corazón encogido, sin atreverse a romper el hechizo de aquel momento. Esa noche, Elías no comió en el granero. Entró en la cocina, donde Clara le estaba dando la cena a Ben, y se sentó a la mesa. La comida transcurrió en un silencio cómodo, un reconocimiento de que una barrera invisible había sido cruzada. Fue en este nuevo ambiente de frágil domesticidad que Clara finalmente se sintió lo suficientemente segura como para compartir la profundidad de su propia herida. Una noche, mientras observaban la lluvia trazar caminos en la ventana, Elías, notando la sombra de tristeza que había caído sobre ella, preguntó con una amabilidad que aún le era extraña: «¿Qué te aflige, Clara?». Y ella se lo contó. Le habló del padre de Ben, un hombre llamado Thomas, que le había prometido una vida de compañerismo y aventura en el oeste. Le habló del viaje, de los sueños que compartían, y luego le habló de la traición, de cómo la realidad de la vida dura, de la tierra difícil, había quebrado su espíritu. Le contó la noche en que la abandonó, llevándose sus ahorros y sus sueños, dejándola embarazada y sola en medio de la nada, y le confesó su mayor miedo. «Temo por él», dijo, mirando la cuna donde dormía Ben. «Temo que el mundo lo vea como yo me veo a veces. Un error, una carga abandonada. Temo que la sombra del padre que lo abandonó lo siga para siempre». Elías escuchó cada palabra, y la rabia que sintió por aquel hombre invisible, Thomas, fue fría y absoluta. Veía la fuerza de Clara, su resiliencia, y la idea de que pudiera verse a sí misma como una carga. Era una injusticia que no podía soportar. Veía la inocencia de Ben, y la idea de que el mundo pudiera mancharlo con los pecados de un padre cobarde despertó en él un feroz instinto protector. El catalizador final llegó con la realidad del mundo exterior. Un empadronador del territorio, un hombre que viajaba a caballo para registrar a los habitantes de la región, llegó al rancho. Era una formalidad, pero una formalidad que traía consigo preguntas peligrosas.
El hombre se sentó con ellos en la cocina con el gran libro de registros abierto. ¿Nombre del jefe de familia?, preguntó. Elías respondió. Elías Kane. ¿Esposa? Elías y Clara se miraron. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Clara, dijo ella en voz baja sin ofrecer un apellido. ¿Y el niño?, preguntó el empadronador mirando a Ben. ¿Nombre? Ben, dijo Clara. Ben. El hombre dejó la pregunta abierta, la pluma suspendida sobre el papel. El silencio se alargó. Aquel era el momento. La identidad de Ben, su legitimidad, su lugar en el mundo, se estaba decidiendo allí, en esa cocina. Clara miró a Elías, con el rostro lleno de una súplica silenciosa. Elías se puso de pie. Había pasado 5 años definiéndose por la familia que había perdido. En ese momento, tomó la decisión de definirse por la familia que había encontrado. Se acercó al empadronador, su imponente presencia llenando la habitación. «Su nombre», dijo Elías, la voz clara y resonando con una autoridad incuestionable, «es Benjamin Kane». Miró a Clara y luego de vuelta al hombre. «Y su nombre es Clara Kane. Ella es mi esposa». El empadronador, sorprendido, pero sin atreverse a cuestionar al hombre más poderoso de la región, anotó los nombres. Benjamin Kane, hijo de Elías y Clara Kane. Con esa simple declaración, Elías no solo le había dado un nombre al niño, le había dado un padre, le había dado legitimidad. Y les había dado a Clara y a sí mismo los cimientos de una nueva familia, una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta, que reconfortan el corazón, son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora, volvamos a la historia. Cuando el empadronador se fue, un nuevo silencio se instaló en la cocina, pero este era un silencio de asombro y de una emoción abrumadora. Clara miraba a Elías con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que era casi insoportable. No solo la había salvado del desierto, la había salvado de la vergüenza, de la ilegitimidad, del abandono. Les había dado su nombre, su bien más preciado, su honor. Había transformado la súplica de una madre en el juramento de un padre. Y a partir de ese día ya no eran 3 almas solitarias bajo el mismo techo. Eran una familia, la familia Kane. El acto de Elías en el registro fue como una piedra arrojada a un lago estancado. Las ondas se expandieron, cambiando el paisaje de sus vidas para siempre. Al regresar al rancho, ahora como el señor y la señora Kane a los ojos de la ley, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Ya no era la quietud de la extrañeza o del luto compartido, sino una timidez cargada de una nueva y profunda conciencia del otro. Estaban casados. La palabra, con todo su peso de promesas e intimidad, flotaba en el aire. Él, que durante 5 años se había definido como viudo, ahora era esposo. Ella, que se había visto como una madre soltera y abandonada, ahora era una esposa. La casa, antes un refugio para 2 soledades, se convirtió en el hogar de una familia legalmente constituida, y esa nueva realidad era al mismo tiempo un puerto seguro y un territorio desconocido y aterrador. Los meses que siguieron fueron una danza lenta y cuidadosa hacia una nueva normalidad. Elías, movido por su nuevo papel declarado, comenzó a actuar conscientemente como un padre. Pasó horas construyendo una cuna de verdad para Ben, un trabajo de carpintería hecho con un amor y una atención al detalle que eran una forma de oración. Tomaba al niño en brazos, ya no con la vacilación de un extraño, sino con la confianza de un padre, y lo llevaba a pasear por el rancho, mostrándole el ganado, los caballos, el vasto cielo azul. Y el pequeño Ben, ahora con casi 1 año, le respondía:
sus manitas aferrándose a la camisa de Elías, sus carcajadas resonando por los campos, llenando el silencio que durante tanto tiempo había reinado. Clara observaba esta transformación con el corazón desbordado. Veía al hombre que la había rescatado del desierto sanar ante sus ojos. Veía la dureza de su rostro suavizarse. Veía el brillo regresar a sus ojos. Y el amor que sentía por él, un amor nacido de la gratitud y la compasión, se profundizó, convirtiéndose en algo más tranquilo, más fuerte y más permanente. Su compañerismo en la casa era perfecto. Sus vidas se entrelazaron con una facilidad que desmentía su trágico comienzo. Pero la noticia de un evento tan sísmico como el nuevo matrimonio del rico y solitario Elías Kane no podía quedar contenida en el valle. Como una semilla llevada por el viento, viajó de pueblo en pueblo hasta llegar a los oídos que Elías más temía y quizás en su subconsciente esperaba: la familia de su difunta esposa, Sofía. Los Belmont eran una familia poderosa de la capital del territorio, ricos, orgullosos y profundamente posesivos de la memoria de su hija, Sofía. Para ellos, Elías Kane no era solo el esposo de su hija, era una extensión de su legado, el guardián de la fortuna y el honor de la familia. La noticia de que se había casado con una mujer desconocida, una don nadie, con un hijo de otro hombre, y les había dado el apellido Kane, no fue recibida como una buena nueva, sino como una traición, una profanación. El abanderado de la indignación de la familia era el hermano mayor de Sofía, Theodore Belmont, un banquero influyente, con un rostro severo y un corazón que calculaba todo en términos de ganancias, pérdidas y estatus social. Para Theodore, el rancho y la fortuna de Elías eran, por derecho moral, un santuario para la memoria de Sofía. Y la noticia de que una usurpadora y su bastardo eran ahora los herederos legales de ese santuario era una afrenta que no podía tolerar. Sin previo aviso, el carruaje de los Belmont apareció en el camino del rancho, un vehículo lujoso y negro que parecía un coche fúnebre que venía a reclamar un alma. Elías los vio desde el porche y sintió un escalofrío. El pasado no venía de visita, venía a la guerra. Theodore y su esposa Eleonora, una mujer delgada con ojos fríos y juzgadores, descendieron del carruaje. Entraron en la casa como si fueran sus dueños, sus miradas recorriendo cada rincón con desaprobación. La escena tuvo lugar en la gran sala de estar, una estancia que todavía era un reflejo del gusto de Sofía. «¿Qué locura es esta, Elías?», comenzó Theodore, sin rodeos, la voz cortante de desprecio. «Recibimos la increíble noticia de que te has casado, con una aventurera por lo que sabemos, y que has tenido la audacia de darle el apellido de tu familia a su hijo». «El nombre de mi familia es mío para darlo, Theodore», respondió Elías, la voz tranquila pero peligrosa. «Y la mujer con la que me casé es mi esposa». «¿Tu esposa?», se burló Eleonora. «Sofía fue tu esposa. Esta mujer es una intrusa que se aprovecha de tu luto para robar lo que por derecho pertenece a la memoria de nuestra hermana». Fue entonces cuando Theodore reveló la verdadera naturaleza de su visita. No había venido solo para expresar su desaprobación. Había venido con un arma. «Nuestros abogados ya han sido consultados, Elías. La situación es clara. Has vivido en reclusión y luto durante 5 años. Tu salud mental es, como mínimo, cuestionable. Es evidente que esta mujer se ha aprovechado de tu fragilidad para engañarte y hacerte entrar en este matrimonio». Hizo una pausa, saboreando sus siguientes palabras. «Presentaremos una petición en el tribunal territorial. Impugnaremos la validez de tu matrimonio basándonos en tu incompetencia mental. Solicitaremos una tutela sobre tus bienes para proteger el legado de Sofía.
Y por supuesto, pediremos que el niño sea retirado de este ambiente inestable y colocado en una institución apropiada para ser criado lejos de tal influencia. La amenaza era total y devastadora. No solo querían anular el matrimonio, querían destruir a su familia, tomar su fortuna y, lo peor de todo, llevarse a su hijo. El Elías de un año atrás quizás se habría desmoronado bajo el peso de ese ataque, la culpa y el dolor haciéndolo vulnerable. Pero el Elías que era ahora el padre de Ben, el compañero de Clara, encontró dentro de sí una furia fría y protectora. «Esta mujer, Clara», dijo levantándose, su altura y presencia llenando la habitación, «ha traído más vida y sanación a esta casa en unos meses que toda su familia, con su piedad y sus lutos performáticos, ha traído en 5 años». Miró a Theodore con un desprecio abierto. «Ella es mi esposa, Ben es mi hijo, esta es mi familia y esta es mi casa». Su voz bajó a un gruñido. «Y les sugiero que se vayan de ella, ahora». En ese momento, Clara, que había oído las voces alteradas desde la cocina, entró en la sala. Sostenía a Ben en sus brazos. No parecía una aventurera ni una víctima. Había una dignidad serena en su postura, la fuerza silenciosa de la dueña de esa casa. Miró los rostros hostiles de Theodore y Eleonora. «Le preocupa que yo esté deshonrando la memoria de Sofía», dijo Clara, la voz tranquila pero firme, dirigida a Theodore. «Nunca la conocí, pero conozco al hombre que ella amaba y lo vi morir de soledad todos los días durante 5 años». Meció a Ben en sus brazos. «Creo que ella, como esposa y madre, estaría feliz de saber que el corazón de su esposo ya no está roto sin remedio y que su casa está, una vez más, llena con el sonido y la esperanza de un niño». Sus palabras, llenas de una sabiduría y una gracia que no esperaban, desarmaron la retórica de Theodore. La miró y por primera vez, quizás, no vio a una usurpadora, sino la razón innegable de la nueva fuerza de Elías. Al darse cuenta de que su táctica de intimidación había fracasado, Theodore retrocedió, pero no sin una última amenaza. «Esto no ha terminado, Elías», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Tendrás noticias de nuestros abogados». Cuando el carruaje se fue, dejando un tenso silencio tras de sí, Elías y Clara se miraron. La batalla no había terminado, apenas había sido declarada. Ya no luchaban contra los fantasmas de su propio pasado. Ahora tendrían que luchar contra los guardianes vivos de ese mismo pasado, que estaban decididos a destruir el futuro que acababan de empezar a construir. La amenaza de Theodore Belmont no era vacía. Era un hombre cuya influencia se extendía como las raíces de un árbol antiguo por todo el territorio. Elías sabía que la batalla que se avecinaba no se libraría con la fuerza de sus brazos, sino en las arenas traicioneras de la ley y la opinión pública, donde estaba en gran desventaja. «No vamos a perder esta casa, Elías», dijo Clara esa noche, su voz una roca de determinación en medio de la tormenta de incertidumbre de él. «No vamos a perder a nuestro hijo». Lo miró. Ya no era la mujer frágil que había rescatado. «No vas a luchar solo». Y no luchó. Por primera vez, se preparó para un viaje a la capital del territorio, no como un hombre que huye, sino como un hombre que va a la guerra, con su compañera a su lado. Dejaron al pequeño Ben y el rancho, al cuidado de una pareja de vecinos, personas que, habiendo sido testigos del cambio en Elías, se habían convertido en amigos silenciosos. El viaje de Clara con él fue una declaración. Enfrentarían aquello como una unidad. En la capital contrataron al mejor abogado que pudieron encontrar, un hombre astuto y cínico llamado Alistair Abernathy. Después de escuchar la historia, Abernathy fue brutalmente honesto. «La ley está de su lado, técnicamente», dijo. «El matrimonio es legal, el niño fue registrado, pero la ley es interpretada por hombres, y Theodore Belmont tiene el oído de todos los hombres importantes de esta ciudad». Miró a Elías.
No los atacará con la ley, señor Kane. Atacará su carácter. Lo pintará como un loco y a su esposa como una estafadora. Nuestra tarea no es demostrar que ustedes tienen razón. Es demostrar que él es malicioso. La audiencia fue fijada. El tribunal estaba abarrotado. A un lado, Theodore y Eleonora Belmont, con un equipo de abogados caros, pareciendo la personificación de la rectitud y el dolor. Al otro, Elías y Clara con el solitario Abernathy, pareciendo forasteros en su propia defensa. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de prejuicios y expectación. La acusación, liderada por Theodore, fue despiadada. Sus abogados llamaron a médicos que habían tratado a Elías años antes, quienes testificaron sobre su profunda melancolía y aislamiento autoimpuesto, pintando un cuadro de inestabilidad mental. Llamaron a conocidos de la sociedad de la capital que testificaron sobre el luto obsesivo de Elías, describiéndolo como un hombre atormentado, incapaz de tomar decisiones racionales. Entonces, Theodore subió al estrado. Habló con la voz entrecortada de un hermano devoto. Habló del amor que sentía por su hermana Sofía y de su profunda y constante preocupación por el bienestar de Elías tras la tragedia. Y entonces se volvió hacia Clara. Y en medio de este dolor, de esta vulnerabilidad, dijo mirando al jurado, surge esta mujer, una vagabunda, sin pasado, sin nombre, y en pocos meses el hombre que no salía de su rancho en 5 años está casado y el hijo de una extraña lleva el apellido de su familia. Sacudió la cabeza, un actor consumado. No la culpo por buscar una vida mejor, pero culpo a su ambición por aprovecharse de un hombre bueno en su momento de mayor debilidad. Esto no es un matrimonio, es una farsa, un truco para robar la herencia de mi hermana. Cuando llegó el turno de la defensa, el ambiente en la sala era de derrota, pero Abernathy era un luchador experimentado. Comenzó a deconstruir la narrativa de los Belmont, pieza por pieza. Llamó al médico del pequeño pueblo cercano al rancho, que testificó sobre el estado desesperado en que Clara y Ben fueron encontrados. Llamó al empadronador, que testificó sobre la claridad y la determinación en la voz de Elías al registrar al niño como suyo. Eran pequeñas verdades, pero comenzaron a corroer la gran mentira de Theodore. Entonces llamó a Clara al estrado. Caminó con una dignidad silenciosa, el foco de todas las miradas. El abogado de Theodore la atacó en un contrainterrogatorio cruel. Señora, si es que podemos llamarla así, comenzó. ¿Cuál era su profesión antes de encontrar al Señor? Y Kane, yo era una sobreviviente, respondió Clara con voz tranquila. Una sobreviviente o una oportunista buscando a un hombre rico y vulnerable para que le diera lo que usted no podía conseguir por sí misma. Lo que no podía conseguir por mí misma, señor, era compasión en un mundo que me había abandonado, dijo ella, sin inmutarse. Y eso fue lo que encontré, no su dinero, su bondad. ¿Bondad? ¿O la confusión de un hombre enfermo? Dígame, ¿lo ama? Clara hizo una pausa y miró a Elías, y su rostro se suavizó. Respeto su luto, dijo, admiro su fuerza, y estoy agradecida por la seguridad que le ha dado a mi hijo. Y sí, concluyó, su voz llenándose de una emoción innegable, lo amo con todo mi corazón. Su sinceridad era un arma que el abogado no esperaba, pero el golpe final aún estaba por llegar. Abernathy llamó a su último testigo, Elías Kane. Elías se sentó en el estrado, no como un acusado, sino como el dueño de su propio destino. Miró a Theodore no con odio, sino con una especie de lástima. Señor Kane, comenzó Abernathy, su cuñado alega que usted es mentalmente incompetente, que su luto lo ha incapacitado para tomar decisiones sensatas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Elías se volvió hacia el jurado. Sí, lloré a mi esposa, la amaba, la lloro todos los días, y a mi hijo. Convertí mi casa en una tumba porque mi corazón estaba enterrado con ellos.
Si amar tan profundamente hasta el punto de que la pérdida casi nos destruye es un signo de locura, entonces soy culpable. Hizo una pausa, la sala en silencio absoluto. Durante 5 años viví en el pasado, y entonces el pasado me encontró en el desierto. Una madre y un hijo muriendo, exactamente como los míos. Y tuve una elección: dejar que la historia se repitiera y seguir siendo un fantasma, o intervenir y quizás empezar a vivir de nuevo. Su mirada se encontró con la de Clara. Clara y Ben no son una traición a la memoria de Sofía, son un testamento a ella. Sofía me enseñó a amar, me enseñó lo que es una familia, y esa lección me permitió reconocer una cuando vi una que necesitaba ayuda. Luego se volvió hacia Theodore. Hablas de proteger la herencia de tu hermana, pero la única herencia que a Sofía le importaría era la de la felicidad. Ella nunca querría que su amor se usara como un arma para causar más dolor, para intentar quitarle un hijo a su madre. Miró al jurado por última vez. No soy el mismo hombre que era hace un año. Clara y Ben me han sanado. Y si este tribunal, si este mundo considera que ser sanado por el amor y la compasión es un crimen, entonces estaré feliz de ser condenado. Su discurso, tan honesto, tan crudo, cambió el aire en la sala. La narrativa de Theodore, antes tan convincente, ahora parecía lo que era: vacía y maliciosa. Y Abernathy tenía una última carta bajo la manga. Señoría, dijo, dado que la motivación del señor Belmont ha sido puesta en duda, me gustaría presentar como prueba estos documentos. Entregó una pila de papeles al juez. Son registros financieros que muestran que, en los últimos 6 meses, el señor Belmont ha estado comprando en secreto las deudas de varias empresas en las que el señor Kane tiene inversiones, y se estaba preparando para forzar una liquidación que lo perjudicaría financieramente. Su preocupación familiar, al parecer, era una cortina de humo para una toma de control hostil y codiciosa. La revelación fue una bomba atómica. La máscara de nobleza de Theodore se hizo añicos, revelando el feo rostro de la codicia debajo. Estaba expuesto, humillado. El veredicto del jurado fue una mera formalidad. Deliberaron durante menos de 10 minutos. Los cargos fueron retirados, el matrimonio confirmado, la competencia de Elías afirmada. Al salir del tribunal, Elías y Clara caminaron hacia la luz del sol, tomados de la mano. Habían enfrentado a los fantasmas de su pasado, la malicia de sus enemigos y la frialdad de la ley, y habían vencido, no porque tuvieran más dinero o poder, sino porque tenían la verdad y el uno al otro. Su familia, nacida en el desierto y forjada en el fuego del tribunal, era ahora inquebrantable. El viaje de regreso de la capital fue un pasaje a una nueva realidad. El aire en el carruaje ya no estaba cargado de ansiedad, sino ligero por el alivio. Elías y Clara conversaron durante el trayecto, no con la formalidad de antes, sino con la facilidad de 2 veteranos de guerra que habían sobrevivido a la misma batalla. Habían enfrentado al fantasma más poderoso del pasado de Elías y lo habían derrotado, no con armas, sino con la verdad. La victoria no los dejó exultantes, sino con una sensación de paz profunda y exhausta. Estaban libres. El regreso al rancho fue como llegar a casa por primera vez. Al tomar al pequeño Ben en brazos, el sentimiento era diferente. Aquel ya no era un arreglo frágil, amenazado por el mundo exterior. Aquel era su hijo, legal e incuestionablemente. La casa, antes un santuario de luto, ahora era su hogar, un lugar que habían defendido y conquistado juntos. Las noticias sobre la humillación pública de Theodore Belmont llegaron semanas después, a través de una carta del abogado Abernathy. El poder de los Belmont en la capital había quedado irremediablemente manchado por la revelación de su codicia. Ya no serían una amenaza. El capítulo estaba, por fin, cerrado.
3 años después. 3 primaveras habían traído flores silvestres a los campos del rancho y 3 inviernos habían cubierto las llanuras con su manto blanco. La vida en la hacienda Kane se había asentado en un ritmo de felicidad tranquila y próspera. La casa, antes tan silenciosa, ahora estaba llena de la energía de un niño de casi 4 años. Ben era la personificación de la vida que había regresado a aquel valle. Un niño de cabellos oscuros como los de su madre y ojos grises y serios como los del hombre al que llamaba papá. Pasaba los días corriendo por los campos, con Elías enseñándole a montar en un pony manso, a reconocer las huellas de los animales, a pescar en el arroyo. Elías, que durante tanto tiempo había sido un hombre de movimientos lentos y palabras escasas, ahora era visto corriendo detrás de su hijo, sus graves carcajadas resonando en el aire. No solo estaba criando a un hijo, estaba reviviendo la paternidad, esta vez con la sabiduría nacida del dolor. La relación entre él y Clara se había profundizado en un amor tan natural como las estaciones. Eran los pilares de aquel hogar. Trabajaban juntos, tomaban decisiones juntos y por la noche se sentaban en el porche, no en un silencio incómodo, sino en una comunión de almas que no necesitaba palabras. Su matrimonio era una roca de estabilidad y respeto, pero el fundamento de ese matrimonio, la declaración apresurada en un registro, todavía era un recuerdo que necesitaba ser redimido. La sanación final de Elías llegó en un día de otoño. Llevó a Clara y al pequeño Ben al piso de arriba, deteniéndose frente a la puerta que, durante tanto tiempo, había sido la frontera de su dolor, la habitación de su primer hijo, Leo. Desde el juicio, la puerta permanecía sin cerrojo, pero rara vez se abría. «Quiero mostrarles algo», dijo, con voz tranquila. Abrió la puerta. La habitación ya no era un santuario polvoriento. Con la ayuda de Clara, la había transformado. Estaba limpia, aireada, y en el centro había una mesa con los juguetes de madera que Elías había tallado años atrás. Se arrodilló y tomó un pequeño caballo de madera. «Esta era la habitación de mi primer hijo, Leo», le dijo a Ben, que lo miraba con sus ojos grandes y curiosos. «Le habría encantado jugar contigo». Le entregó el caballo de madera al niño. «Quiero que te lo quedes, para que recuerdes que, en esta casa, el amor nunca muere, solo cambia de manos». Ben tomó el juguete, fascinado. Al ver a su nuevo hijo jugando con el juguete de su hijo perdido, Elías sintió que el último nudo de culpa en su corazón se deshacía. El pasado y el presente ya no estaban en guerra. Estaban en paz, juntos, en esa habitación. Esa noche, supo que había un último acto que realizar. Llevó a Clara al lugar más sagrado y más doloroso de su memoria, el solitario árbol de Josué en el borde del desierto, donde las pequeñas cruces de madera marcaban las tumbas de Sofía y Leo. Era la primera vez que la llevaba allí. El sol se ponía pintando el desierto con colores suaves. «Te he traído aquí, Clara», dijo, la voz llena de una emoción serena, «no para lamentarme, sino para presentarles a mi familia». Miró las cruces, para mostrarles que la vida que ellos me dieron, el amor que me enseñaron, no fue en vano, para mostrarles que el corazón puede, sí, florecer de nuevo. Entonces se volvió hacia Clara, el amor en sus ojos tan vasto como el cielo sobre ellos. «En el tribunal te llamé mi esposa para protegerte del mundo. En casa te llamo mi esposa porque te has convertido en la compañera de mi alma». Sacó del bolsillo un anillo. No era una joya cara de la ciudad, sino un anillo simple de plata que él mismo había forjado y martillado con un pequeño patrón que imitaba las hojas del valle. Esa boda fue para la ley. Esta es para nosotros. Tomó su mano. «Clara Kane, la mujer que me salvó de mí mismo. Me darías el honor de ser mi esposo, no solo en el papel, sino en el corazón, por todos los días de nuestras vidas».
Las lágrimas de Clara eran de pura felicidad. Sí, susurró. Sí, 1000 veces. Sí. No necesitaron un sacerdote ni un juez. Allí, bajo la mirada de las estrellas que comenzaban a surgir y de las almas de su pasado, intercambiaron sus propios votos, promesas de honrarse mutuamente, de proteger a su familia y de no permitir nunca más que la soledad entrara en su casa. La escena final tiene lugar meses después, en una noche de invierno. La nieve cae suavemente fuera de la casa del rancho, que está toda iluminada, cálida y acogedora. Dentro, la chimenea crepita. Ben, en pijama, está dormido en el regazo de Elías, que está sentado en su gran sillón de cuero. Clara está sentada en la alfombra, apoyada en sus piernas, leyendo un libro en voz baja. Su voz, un murmullo reconfortante. Elías no está prestando atención a la historia. Está observando la escena. La mujer que ama, segura y en paz. El hijo, respirando tranquilamente en su pecho, el calor del fuego, el sonido del viento afuera. Acaricia el cabello de Clara, un gesto de puro contentamiento. Ella deja de leer y levanta el rostro hacia él. ¿En qué piensas? Él sonríe, una sonrisa lenta y genuina. Pienso que tardé 5 años en entenderlo, dice. La felicidad no es la ausencia de dolor, es la presencia del amor. Se inclina y la besa suavemente. El hombre, que había sido un fantasma en su propia vida, había encontrado su resurrección. No en un acto grandioso, sino en la simple y profunda verdad de una familia, un hogar y una segunda cosecha de amor, más rica y más fuerte por haber sido plantada en suelo de luto. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar el próximo viaje.